Buenos días, Lick. Buenas tardes, buenas noches. No sé quién vaya a ver mi video, pero vamos a empezar hablando sobre el tema que nos dejó, el cual es de análisis institucional y es sobre los temas de cultura organizacional y sobre los programas institucionales. Vamos a ver si me agarra bien la computadora o si me agarra bien Zoom. Bueno, vamos a empezar viendo primero lo que es la cultura organizacional. La cultura organizacional vamos a ver o vamos a hablar sobre los elementos, sobre sus funciones y sobre la formación de la cultura, es decir, cómo se realiza la cultura dentro de la organización, cómo se puede empezar a formar, a realizar. Y también vamos a hablar sobre los niveles de cultura. Primero, pues, se llama cultura organizacional. Ahí vamos a ver lo que empezamos por misiones, visión, valores, todas estas mismas. Vamos a hablar que la cultura organizacional tiene elementos comunes, pero estos también tienen un acuerdo dentro del lugar laboral porque nosotros normalmente lo vemos en nuestra vida cotidiana y pues debemos de empezar a tomarlos dentro de nuestra área de labor o donde nosotros estamos presentando nuestro servicio. En este caso, pues la cultura organizacional habla sobre alguna empresa o alguna institución. Bueno, ya dijimos los temas que vamos a hablar y vamos a decir en primera parte, la definición es que la cultura organizacional es aquella que tiene la preocupación de conocer el estudio del comportamiento de los integrantes de las organizaciones. Se escucha muy difícil, pero cuando ya lo vayamos viendo va a estar un poco más fácil. Bueno, ¿por qué? Porque vamos a hablar sobre el comportamiento de los individuos que van a hacer a una organización que sea mejor durante todos los días, tanto en su servicio hacia las personas ajenas como su servicio y la integración de sus mismos miembros. Bueno, esta cultura organizacional está definida porque tiene valores, creencias, actitudes, una forma de pensar y una forma de guiar a los miembros de la organización. Dentro de esta cultura organizacional vamos a representar los sentimientos que todas las personas tienen o que deberían de tener el deber, pero que normalmente no se da de una forma escrita, sino que se visualiza, ¿no? Vamos a empezar viendo lo que son los niveles de la cultura organizacional. Existen dos, el cual son los artefactos visibles y comportamientos observables y los elementos profundos de la mente. Los que son visibles y observables son aquellos que están definiendo al individuo a su manera de actuar. También cuenta su manera de vestir, su manera de ser con las personas, porque todo eso tú lo puedes observar, es visto de una manera fácil. Y aquellos elementos profundos de la mente, pues en pocas palabras es su pensamiento. La persona que está enfrente de ti puede decir una cosa, pero puede estar pensando otra. Es como cuando mencionamos lo del trato de una persona que tal vez enfrente de ti estoy diciendo buenos días, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Y profundamente estoy así como que hay otro cliente nuevo, ¿no? O sea, ojalá no viniera, tendría más tiempo libre. A eso nos referimos de acuerdo a los elementos profundos de la mente y a los comportamientos observables. Pero estos elementos de la mente también, aparte de ser procesos de pensamiento, van aquellos que si lo tomamos de una forma buena, van a ser aquellos que van a formar una cultura de los integrantes de la organización. Ese es el propósito de la cultura organizacional, formar a los integrantes en una nueva cultura, es decir, hacerlos mejores de lo que son, que tengan ese aspecto que los distinga de otras empresas, de otras instituciones. Cuando hablamos de cultura organizacional, hablamos de dos papeles fundamentales que tiene, la integración interna y la adaptación
interna. La integración interna es cuando los individuos van llegando y los contratan, pues la persona sabe todos los comportamientos, las actitudes, las potencialidades que tiene. Y de acuerdo a esas potencias es que los reciben, ¿no? Y que les dan un empleo, un trabajo o los aceptan dentro de la institución como parte de ellos mismos. De ahí también llega el conocimiento que ellos mantienen. Pero la adaptación interna ya es como el jefe, los empleados, los demás integrantes van a hacer que esta persona cambie su estilo de vida dentro, estamos hablando dentro del área laboral, su forma de pensar y sus relaciones con las personas externas, es decir, con las personas que van a llegar a tener, a pedir ese servicio. Por ejemplo, puede ser que alguna persona cuando llegó a pedir algún trabajo tenía en sus documentos que se llevaba bien con las personas, ¿no? El jefe lo contrató por ese motivo. Bueno, tienes una buena relación con las personas externas, te voy a contratar porque necesito que seas una mesera, por ejemplo. Pero cuando está trabajando te das cuenta que es muy seria, que no sonríe, que no habla con los clientes. Entonces, esa adaptación va a tener esa adaptación interna con los demás miembros, porque los demás miembros le van a decir, no te debes de comportar así, debes de sonreír, debes decir buenos días, debes decir sí, claro. Entonces, esas pequeñas ideas que los demás miembros otorgan forman esta adaptación interna del área dentro de lo que son los papeles que cumple la cultura organizacional. Ahora bien, la cultura organizacional también tiene objetivos. Estos objetivos es ayudar a los participantes a integrarse y a formar nuevas actividades dentro del seno nuclear, es decir, dentro de la institución o la organización en la que se encuentren. Busca, su mayor objetivo es lograr que el propio trabajador sea capaz de realizar sus actividades, su comportamiento y su actitud sin la necesidad de un supervisor. Es por eso que la cultura organizacional se basa no solo del jefe, sino también de todos aquellos integrantes que la componen. Y ahora bien, vamos a hablar sobre los elementos que tiene la cultura organizacional. Bien, la cultura organizacional tiene en total 6 elementos y estos son muy fáciles. Es los valores, la historia, las narraciones basadas en hechos reales, las historias, las ceremonias y los símbolos. Vamos a ver cada uno de estos. Primeramente, los valores. Ahí viene lo más fácil, porque tal vez al principio no estamos entendiendo qué es cultura organizacional y ahorita lo vamos a ver así súper fácil. Cuando vemos en las escuelas, por ejemplo en la universidad, vemos esa gran cartelera que dice misión, visión, valores, ¿no? A eso se refiere la cultura organizacional. Está diseñada y complementada con esos. Por eso es que en la imagen puse visión, misión y el otro apartado. Entonces, vamos a empezar viendo los valores. Primeramente, una organización debe de cumplir con un cierto número de valores. No importa cuántos sean, simplemente es que lo fomente dentro de la institución. Hay muchas instituciones, bueno, más bien hay muchas empresas que no tienen esos valores ni escritos ni reales. Si no están escritos, no hay ningún problema con eso. El problema es que realmente no lo hacen. Los valores, como ya conocemos algunos, tienen que ser responsabilidad, respeto, integración, solidaridad, honestidad, etcétera. Estos valores van a ser una clave, no tanto del éxito, un poquito, pero va a ser una clave de reconocimiento, ya que las personas van a empezar a interesarse por una competencia que tenga mayores valores. Es decir, por ejemplo, si hubieran 2 empresas que serían de helados, supongamos Glaceto e Irma, que son 2 heladerías, algunas personas van a empezar a creer por los valores que va a fomentar una y la otra, ¿no? Supongamos que en Irma, que es más viejo, te sirve nada más, no sé, chocolate, fresa y vainilla, ¿no? Pero en Glaceto tú puedes pedir una combinación diferente y con una amabilidad te van a decir, claro, tenemos esto y el otro y el otro y el otro sabor. Pareciera que no fuera un valor, pero tiene el valor de algo así como honestidad, porque algunas personas no van a querer dártelo para
querer pagar más. Va a ser un valor de conciencia, sobre todo porque supongo que en Irma te digan, no, sí, te doy otro sabor, pero te cuesta 2 pesos. Va a ser la misma cantidad, solo va a cambiar el sabor. Y en Glaceto te van a decir, no hay problema, es la misma cantidad, tú escoges el sabor. Es un poco así, ¿no? Entonces, pareciera que no fuera un valor, pero es muy importante, sobre todo porque es la amabilidad que te van a atender. Así mismo puede ser en otra empresa. Yo estoy poniendo algo muy básico, pero puede ser en una organización, en alguna institución también. Por ejemplo, puede ser algo que me pasó hace unos días, que iba yo en la combi y solo quería escuchar, no quería hablar porque iba pensando en otras cosas, pero entre mi mente estaba escuchando sobre dos migrantes que estaban en una combi, ¿no? En la combi donde yo iba. Y ahí vamos a ver el hecho del valor. Y dicen, no, hermano, le dice, es que aquí en Tapachula te dan tus papeles, pero te tienes que tardar 2 meses para pedirlo, 2 meses para que lo acepten, 2 meses para recibirlo y 2 meses para que te entreguen. Te haces un año y no terminas. Y dice, no, sí, sí, es cierto. Le dice, yo ya tengo mis papeles y se lo empieza a mostrar, ¿no? Porque era el chofer de la combi. Y yo no lo hice aquí en Tapachula, yo fui a San Cristóbal. Dice, allá en San Cristóbal es un trato diferente. Esa palabra pues te causa esa conmoción, ¿no? Porque dicen, aquí en Tapachula te dicen, te lo voy a hacer, pero no te lo hacen y te ven con una cara. Y allá me dijeron, claro que sí, necesita ayuda, en cuanto te lo voy a dar en tantos días, tú ven, no te preocupes, te vamos a llamar por teléfono. Entonces es un trato, es una habilidad y pareciera nada, pero es un gran valor que se fomenta dentro de la institución, sobre todo porque su objetivo es que hablen bien de la organización. En este caso, hablaron bien de la institución de Kumar que está en San Cristóbal. Y pues obviamente es un orgullo para ese lugar y sobre todo que otras personas fuera de ese lugar digan, es una buena institución a comparación de Tapachula. Ese es un ejemplo de una institución mayor a una empresa simple de comercio. Ahora bien, en el caso de la historia, vamos a hablar sobre las narraciones basadas en los hechos reales. Hechos reales que se comparten a todas las personas. Las historias, como lo menciona, son narraciones, pero narraciones reales. Hay algunas empresas que cuentan con esas historias. Si ponemos un ejemplo de Herbalife, vamos a hablar que puede ser cierto o no, pero según sus inicios, así es. Herbalife es una empresa que da suplementos alimenticios, pero esos suplementos alimenticios ayudan a bajar de peso, te ayudan con tu hemoglobina, tus azúcares, tus riñones, etcétera, ¿no? Y hay muchos centros de Herbalife, ¿no? Pero una historia que hablan es sobre el inicio de Herbalife. Este inicio cuenta sobre que la persona que lo realizó, la persona que inició con Herbalife fue porque su madre quería bajar de peso y murió de una intoxicación, de una sobredosis por pastillas para bajar de peso. Entonces, es una historia que puede tener mucho sentido o no, pero la van contando de todos sus servidores. Cada persona que tiene un club, donde le llaman, que son los que te sirven el producto, que te cobran, ¿no? Que te venden el producto, hablan sobre esa historia y te mencionan que este producto te va a ayudar a bajar de peso, entre otras cosas, va a ayudar con tu salud. Entonces, es una historia verídica, lo podemos mencionar así, por el cual se creó la empresa. Es la historia, es cómo se fundamenta. La universidad también tiene una historia, por ejemplo, no me la sé completa, pero dice que fue creada entre ellos por uno de los maestros, el maestro Mijangos, fue uno de los primeros en trabajar ahí, por el director de la institución que pues ya falleció y pues sus hijos siguieron con ese mando, ¿no? Entonces te habla sobre la historia, cómo se fundó, de dónde viene. No la he leído completa, pero así. Entonces esa es una historia que va a pasar de generaciones, porque bien puede ser que me la cuenten a mí y si no me la cuentan, viene en algún libro o puede ser que la pongan escrita, así como tienen su visión, su misión, sus valores en la escuela, pueden poner escrita la historia y esa va a ser un elemento importante de la institución, el cual va a recalcar su verilidad, su verdad. Ahora bien, vamos a hablar sobre
Las narraciones basadas en hechos reales, esa es otra. Es muy parecida a la de la historia, pero estas se les dan a las personas de nuevo ingreso. Es decir, no es que se cuenten eh, todo el tiempo. Vamos a hacer una comparación sobre la historia y las narraciones basadas en hechos reales. Así se llama, aunque es lo mismo. Son muy parecidas. Las dos son ciertas, pero una son contadas con ese fanatismo de que otros las conozcan y otras son contadas obligatoriamente a los nuevos integrantes. Ya quedó en claro lo que es historia, pero ahora bien, en las narraciones básicas en Yasaki, cuando tú entras a trabajar, todos los que entran a trabajar, bueno, ahorita no sé, pero hace un tiempo, todos los que entran a trabajar a Yasaki, todos conocen a Yasaki, no sé cómo se llama, un personaje muy importante y sobre todo hay un personaje, el que hizo el libro del cerdo capitalista, que ahora no se me viene a la mente. Jones Katsbowski, algo así, es un japonés, ¿no? Entonces, todas las personas conocen a ese integrante, a ese señor, porque ese señor es el fundador de Yasaki. ¿Y qué es? Que a todos antes de entrar les solo sientan, los ponen en una pantalla y le empiezan a contar toda su historia. No sé si es en forma de película o un documental o una narración con diapositivas. El punto es que todos los integrantes que van a trabajar en Yasaki van a tener, van a conocer a ese personaje. ¿Por qué? Porque es una narración que obligatoriamente los nuevos integrantes van a conocer. Y si tú le preguntas a alguien de Yasaki que trabaja ahí, te va a decir, sí, es John Katzenbarsky, así se llama, creo, el personaje. Y él hizo esto, empezó de cero, funcionó con esta máquina, porque ya me lo dijeron a mí, entonces es obligatorio. Pero en cambio nosotros que estamos en la universidad, puede ser que nos digan, ¿y cómo se fundó tu escuela? Y no la vamos a saber decir completamente, porque es una historia, en el de ellos es obligatoriamente. Esa es la única diferencia que tienen, porque de ahí las dos son hechos verdaderos que se mencionan. El número 4 serían las leyendas. Las leyendas pues igual son hechos históricos que pueden ser reales, pero también le puedes poner un poco de ficticio en sus detalles. Estos detalles consisten en dar valores y creencias a la organización. De eso no tenía ni un ejemplo pensado en mente, pero en los valores y creencias de la organización. Por ejemplo, en... Ok, igual, supongamos, en la empresa de Herbalife, de Avon, de Fuller, etcétera, los dueños de estas empresas otorgan viajes totalmente pagados por 3 días o que te regalan una licuadora, pero pongamos más los viajes, ¿no? Porque es algo que tú dices, ay, imposible, ¿no? Porque te dicen, te da una semana gratis en Puerto Vallarta, por ejemplo, con todo pagado, gasto de esto, gasto del otro, gasto, bueno. Y tú dices, bueno, es que es algo irreal porque todavía me dicen familiar, ¿no? Mi familia son de 4 y todavía es familiar y tú dices, no, no es cierto. Pero esa es una leyenda. ¿Por qué? Porque te la transmite de persona en persona y te dicen, es que sí es cierto, es que yo conozco a un amigo y ese amigo hizo tantas ventas y sí logró el viaje. La leyenda no va nada más de decirle de boca en boca y que puede ser real o con un poco de mito, sino que va a transmitir y concientizar esos valores y creencias de la organización. Si hablamos de valores y creencias, vamos a hablar sobre esa pequeña parte que dije. Mi amigo sí lo hizo porque juntó tantos puntos, ¿no? Te dicen, y entonces tú empiezas a creer, ay, si yo hago tantas ventas en este mes, a lo mejor me lo gane. Entonces, ¿qué creencias, primero, en qué creencias te dice? Creencia número 1, tienes que realizar tantas ventas. Y ese es un favor a la empresa. Y los valores que te digan, es que fue el mejor empresario en relaciones sociales. Y te dices, órale, o sea, como, sí, es que tuvo muchos, vendió muchos productos a personas mayores de edad, ¿no? O sí, es que es el mejor, la persona más sonriente, o es la persona más empática. Y los valores sirven
para las ventas y para la función de la empresa para que sea privilegiada. Entonces, tú empiezas a tener ese valor y dices, yo quiero hacer buenas ventas. Para hacer buenas ventas y tener buenos puntos, tengo que tener relaciones. Y para tener relaciones tengo que portarme bien, tengo que llevarme bien con la gente. Entonces, ahí estás fomentando al menos un valor, la amabilidad. Porque cuando empieces con ese valor, también vas a empezar a ser responsable porque vas a decir, yo quiero ese viaje. También vas a empezar a ser solidario porque te van a decir, es que yo no tengo dinero para pagarlo. Pero tal vez puede ser que tú busques una solución para ellos o que le digas, págamelo en tanto, ¿no? Ahí van a empezar a concientizar tus propios valores y vas a empezar a formar en la organización una cultura a partir de ti y luego de otras personas más. Y chance y te ganas el viaje. El quinto aspecto es las ceremonias. En este aspecto de las ceremonias es algo muy especial que va a realizar cada empresa. Con el fin de que sus empleados tengan algo que lo motive, una chispa. Por ejemplo, en las leyendas pusimos algo como el viaje, ¿no? Pero eso es algo muy lejano, que tú dices, sí, yo soy nuevo, tal vez va a tardar como 6 años para que yo tenga un viaje, ¿no? Por eso es una leyenda. En las ceremonias puede ser algo que tú, propio, un integrante nuevo, puedes recibir al hacer tus valores y al hacer tus actividades normales. Vamos a poner los ejemplos, por ejemplo, de una empresa básica, una tienda, te dice el 6 de enero vamos a partir rosca. Es una ceremonia, porque al final de cuentas tal vez en tu casa no lo realicen, pero tardar 30 minutos de tu trabajo festejando, ya son 30 minutos de tu trabajo festejando. Pareciera nada, pero en 30 minutos te desahogas comiendo coca y rosca y viendo quién se va a ganar el muñequito, ¿no? Lo podemos llevar a las empresas por ejemplo, en un casino que conozco un familiar que trabajaba en un casino, decía que en diciembre daban números a cada uno de los integrantes, ya fueran nuevos o más grandes, y entraban a una rifa, aparte de la canasta navideña, era una rifa para ganarte una lavadora, una licuadora, un incentivo, ¿no? Y ese incentivo te hacía a ti tener esa parte de ti de sentirte que formas parte de ese grupo, que eres integrante de esta institución y sobre todo es algo que lo esperas, ¿no? Es algo especial para ti, como dice la narración. Y se realizan a favor de los integrantes o del público. Es decir, de los integrantes de esa manera. ¿Por qué? Porque te ganas algo fácil para ti, ¿no? O sea, tu suerte, ¿no? Algunas cosas puede ser una comida, unos boletos para el teatro, para el cine, o sea, son incentivos que te ayudan a ser un mejor trabajador y que te dices, ah, no, es que mi jefe sí se preocupa por mí, aunque a veces sea cierto y a veces no. Y ahora en el aspecto público es sobre todo para las personas de fuera, ¿no? Como por ejemplo el del gas, el de gasolina, que regala un auto cada año, ¿no? Ese es un incentivo al público y te dice, no, es que te voy a seguir comprando mi gasolina de 200 pesos para que me den un boleto y mientras más boletos tenga, más oportunidades tenga de ganar. Eso es un incentivo hacia el público, es una ceremonia que, por ejemplo, Pemex no lo hace, o que si hay otro de gasolinería tampoco lo haría, o otras empresas. Entonces, eso es lo que te dice, es que esta empresa me gusta más, ¿no? Eso es una ceremonia, ya puede ser tanto los integrantes como el público y es de una forma generar ingresos, porque pierdes, pero muchas personas van a ir contigo a ganar dinero, a trabajar o a comprarte. Y el último es el símbolo. Este símbolo puede ser cualquier cosa que haga diferente a la organización o a la institución. Podemos decir propio el mero símbolo como institución, por ejemplo, el símbolo de la UTAC o el de Herbalife, su símbolo que es como una hoja verde. Pero también puede ser una historia, algo que lo caracteriza, una historia, que su historia es muy afamada, muy verídica, muy real, que te conmueve. Puede ser un acontecimiento especial como los viajes. Puede ser que tenga algo que tenga mucho valor para la institución. Algo que la suba de nivel y que digan, ah, no, es que esa es buena. Por ejemplo, en la UNASH, un símbolo puede ser
que si eres un estudiante excelente, te dan una beca completa para ir al extranjero a estudiar. Y fue algo muy importante que, según tengo entendido yo, no lo sé, a lo mejor sea cierto o no, que de todas las generaciones que han existido, solamente una chica fue y tuvo promedio excelente, porque es promedio de 10, y se fue a España y terminó allá su universidad, su licenciatura. Entonces es un símbolo importante, ¿no? O como por ejemplo la UNAM. La UNAM es una universidad que te dice que no pagues tus inscripciones, tus colegiaturas, que solo pagues un peso, ¿no? Y te dices, ay, wow, pues yo también quiero pagar un peso, ¿no? Increíble, es casi gratis. La diferencia es que cuando te titulas tienes que hacer una tesis y esas tesis tienes que convertirla en un libro y ese libro la UNAM lo va a vender por muchos millones de pesos, ¿no? O sea, te regaló tu carrera, pero a cambio tú le tienes que dar algo. Ese es un símbolo, es como los militares, ¿no? Las escuelas de los militares también, ¿no? Que te la dan gratis, te pagan, creo, pero al finalizar el tiempo tienes que tienes tienes que trabajar para ellos un tiempo establecido. Entonces, esos 6 serían los elementos de la cultura organizacional: los valores, la historia, las narraciones basadas en hechos reales, las leyendas, las ceremonias y el símbolo. Ahora bien, las funciones de la cultura organizacional. Sus funciones son más básicas, ¿no? Crear diferencias entre una organización y otra. Ya hablamos de eso durante bastante tiempo. De acuerdo a los valores que yo tenga, de acuerdo al símbolo que le dé a las demás personas, de acuerdo a los incentivos, las ceremonias que yo le dé al público externo como a mis integrantes, va a ser diferente en mi organización. No va a haber competencia contra mí o voy a hacer una competencia grande. Transmitir un sentido de identidad a los miembros que pertenecen a la organización. ¿Por qué identidad? Porque eso es lo que lo va a distinguir de ser diferentes. Es lo mismo, todas estas funciones van de acuerdo a sus elementos y que se cumplan estos mismos. Facilitar el compromiso, no meramente el interés individual, es lo que mencionábamos, ¿no? Yo quiero ganarme el viaje, ¿no? Pero si no apoyo a las personas, entonces no me lo voy a ganar, no va a ser así de simple, ¿no? No va a ser así tan fácil. A ver. Bueno. Entonces, no puedo parar mi archivo. Ni modo, me va a ver a oscuras. Quiero pararlo y no puedo. No sé dónde, pero bueno. Otra de sus funciones, pues, es ser un mecanismo de control para guiar las actividades de los empleados. Eso es fácil, es ser una guía, en pocas palabras, es ser una guía. Cuando dices que ser una guía es porque vas a mejorar a cada uno de tus empleados, van a ser diferentes, los vas a convertir en unas personas que los van a distinguir de tu organización a otra organización. Y mejorar la estabilidad del sistema social. Es decir, que se va a mantener una unión. Porque no hay mejor organización y para el jefe no hay mayor importancia que tus empleados se lleven bien. Si tus empleados se llevan bien, el trabajo va a ser funcional, va a ser eficaz. No vas a tener que andar corriendo a uno o el otro va a decir, me voy porque no puedo trabajar con esa persona o págame más porque tengo que enseñarle o tengo que soportarlo. No, al jefe le conviene el aspecto de que haya unión, ¿no? Y sobre todo porque eso también va a mostrar una estabilidad dentro de la empresa, como fuera de la empresa. Hay muchas empresas que trabajan con psicólogos, instituciones que trabajan con psicólogos para sus mismos integrantes. Y eso es algo importante, que haya seguridad dentro, que haya una enfermería, es algo súper, ¿no? Que tú dices eso. Vamos a decir entonces, al final de todo esto, que la cultura, ¿no?, es un aspecto intangible, porque no lo vas a poder ver en muchas ocasiones.
porque las personas van a creer que una ceremonia es solo un festejo de fin de año, un festejo de Día de las Madres, un festejo del Día del Niño. Es algo normal que se hace en el calendario, pero realmente no. Realmente es un festejo que va a ayudar a los integrantes, ¿no? Y es importante para todas las organizaciones. Ahorita vamos a ver eso sobre la estructura, cómo realizarlo uno, porque ahí vamos a ver por qué es importante la cultura organizacional dentro de las organizaciones. Y sobre todo la cultura es una forma de entregarle a los participantes o a los integrantes una forma estable de formar parte de la institución, una forma estable de realizar sus actividades. Entonces, ahora bien, pues vamos a ir casi con el último punto, sí, es el último punto, la formación de una cultura organizacional, es decir, ¿cómo puedo hacer una cultura organizacional para mi empresa? Y creo que eso es algo muy importante porque a pesar de que tal vez nosotros digamos, pues, ¿por qué vamos a formar una empresa? Para empezar, nosotros somos de trabajo social, no somos de comercio. Pues sí, pero no solo vas a formar una empresa, vamos a formar alguna institución, vamos a ser parte de alguna organización. Y de nosotros que somos concientizantes y sociales, va a depender formar esta cultura organizacional dentro de ese lugar, de esa organización, de esa institución, para brindar un mejor servicio a las personas que lleguen a este lugar, a esta locación. Vamos a decir, la cultura organizacional es algo fundamental. Crear una cultura organizacional desde el inicio de la propia organización o empresa es fundamental. Porque si tú empiezas a crear tu estructura, quiénes van a participar, cuánto salario le voy a pagar o a quién voy a servir, no vas a poder completarla si no tienes esa cultura organizacional. Sobre todo porque ya vimos sus valores. ¿A quién voy a servir? Sí, a quién vas a servir es importante, pero sobre todo la manera en cómo le voy a servir, la manera en cómo lo voy a tratar. ¿Cuánto le voy a pagar a mis integrantes, a las personas que van a trabajar conmigo, los empleados? Es importante, sí, pero también es importante saber cómo lo vas a incentivar a realizar bien sus actividades, porque tú les puedes pagar bien, pero si no hacen bien las actividades, obviamente tú no vas a querer pagarles bien, le vas a querer descontar y al querer descontar se van a querer ir. Sin embargo, si tú les pagas la misma cantidad o menos, tampoco pasándose, pero algo menos, y tú lo incentivas a tener mejones, tener regalías para ellos, ellos van a querer adecuarse y ser mejores, como por ejemplo poner el empleado del mes, ¿no? Y el empleado del mes va a ganar un bono. Oye, ¿a quién no le gusta un bono? Es importante. Y sobre todo la cultura institucional, la organizacional, se va a distinguir de las otras empresas. Pero esa cultura organizacional va a distinguir tu empresa cuando tu empresa crezca y tenga competencia con otras, cuando tu organización, tu institución crezca, porque las otras empresas tal vez no van a querer pensar sobre una cultura organizacional y tú sí. Y al hacer eso, fomentaste valores en las personas. Y cuando ellos quieran hacer que sus integrantes sean buenas personas, no lo van a lograr, a comparación de hacerlo desde un inicio, porque entran con ese saber de que ya existe, de que lo tienes que hacer y que al principio lo van a ver obligatoriamente algunas personas y con el paso del tiempo ya no. Y sobre todo porque vas a ver que tus productos se van a vender más. Es un ejemplo muy básico. Después de eso vamos a ver lo de establecer valores. En los valores ahí viene entonces la importancia de la cultura organizacional y de los valores, porque decías, bueno, es que yo no quiero atender a mi gente bien, yo solo quiero que me compres. Ahí viene la importancia. Establecer valores son dos muy importantes, los estratégicos y los culturales. De los culturales ya hablamos. Responsabilidad, honestidad, trabajo en equipo. De los estratégicos son aquellas creencias que tú les vas a dar a tus empleados, a tus funcionarios, y que esos van a construir con una satisfacción para cumplir las necesidades del mercado. Tú quieres que trabajen 8 horas, pero también quieres que se vendan más productos. ¿Cómo lo vas a hacer?
Tu valor estratégico va a ser ese, incentivarlo en bono. Trabaja horas extras y te doy un bono. Ah, todos ganan, tú y él. O decir, vamos a tener un festejo el fin de semana, pero quiero que trabajen todo esta semana. Ese es un valor estratégico, sobre todo porque vas a hacer que tu producción crezca. Y tus valores culturales son aquellos que se van a adquirir de acuerdo a los valores estratégicos. ¿Por qué? Porque si en tu valor estratégico tú mencionas, trabajen horas extras y les voy a dar un bono, es algo muy, muy básico que no es tanto un valor, es una estrategia, pero tu valor es de que ellos ganan y tú también, igualdad. Ahora, el valor cultural que se va a desprender de eso, responsabilidad, porque si ellos lo hacen bien, van a querer ganar otro bono. Y si ellos lo hacen bien, tú vas a decir, es que ella lo hace bien. ¿Quieres volver a hacer horas extras? Te voy a dar un bono. Ah, estás haciendo responsabilidad para ellos y tus integrantes, tus empleados, las personas que trabajen contigo van a decir sí. Y voy a fomentar en mí la responsabilidad, la integración, la solidaridad, la amabilidad porque me va a dar un bono. El empleado del mes. Espero que lo esté entendiendo y que no lo vaya a ver como que no me lo aprendí, porque sí lo aprendí y lo busqué en internet. Ahora bien, crear una visión en la organización, sobre todo, ¿no? Una visión es la imagen que tú quieres tener como dueño de empresa o que la empresa, la organización o la institución debería tener dentro de un tiempo, ¿no? Dentro de unos años más. Vas a empezar siendo una institución pequeña, pero con el tiempo una de tu visión va a ser crecer y ser una de las mejores empresas, ser una mejor institución, líder de la salud. Entonces, todas esas van a ser tus visiones. Sobre todo va relacionado con el crecimiento de la capacidad de tus integrantes con alcanzar nuevos niveles, o sea, ser una empresa mayor o tener más focos en diferentes lugares, ¿no? Uno aquí, uno en el norte, uno en Sinaloa, etcétera, ¿no? Tener más empresas, más instituciones que apoyen un servicio o que vendan algún producto. El siguiente sería realizar estrategias de implementación. Bueno, de la visión, pues también vamos a hablar de la misión, ¿no? Porque me lo estoy saltando. En la misión, no viene aquí, pero pues es fundamental también. En la visión es importante conocer qué es lo que deseas hacer, para quién, con qué fin, de qué manera lo vas a apoyar. Esa es la misión, responderte todas esas preguntas que van a ayudar a tu organización a ser mejor que las demás, a dar un buen servicio. Y las estrategias de implementación son aquellas que permiten alcanzar los objetivos. En estas, pues tus estrategias van a ser, por ejemplo, reforzar la conducta cultural, las ceremonias que decíamos, dar el sistema de recompensas, los incentivos, las historias que vas a mencionar, ser el mejor empleado y hacer ceremonias, todo lo anterior. Entonces, son estrategias que tú vas a implementar para que tu personal sea mejor. Bueno, pues ya acabamos con la cultura organizacional y ya vamos a pasar al último temita. Así, este va a ser más rápido porque el otro me gustó mucho y ese me gustó poco. Entonces, vamos a hablar sobre los programas institucionales. Ya salió mi libreta. Así que me estoy dando copia. Los programas institucionales son una serie de acciones que se realizan, una serie de pasos o de actividades que se realizan dentro de una dependencia u organismo. Estas dependencias deben de ser de atención pública, es decir, que deben de ser administradas por el Estado. Y se establecen objetivos, estrategias, métodos y metas para poder cumplir su función. Vamos a hablar aquí sobre su estructura y sus elementos. Nada más son 2 puntos muy fáciles. En sus elementos vamos a hablar que define objetivos, estrategias, metas y proyectos que permiten seguir con el plan. Sobre todo estos 4 puntos que dije son muy importantes porque si uno de esos falta o falla o no se encuentra,
no vas a poder cumplir el proyecto o más bien dicho el programa institucional que quieres mencionar. Si no tienes objetivos, en pocas palabras, no tienes un fin. Es como quien dice, si no tienes una visión, si no tienes una misión, ¿para qué vives? ¿No? Es exactamente lo mismo. Las estrategias, tú vas a realizar actividades, pero tienes que saber de qué manera lo vas a hacer. Si falla de una forma, tienes que tener en mente otra misma para poder, para poder establecer esa actividad y que no se pierda, porque esa actividad es importante dentro de la programación de este proyecto o programa. Sobre todo las metas, tienes que tener un alcance, lo que quieres alcanzar. Los objetivos van a ser aquellos que te van a ayudar a establecer tu meta. Yo quiero realizar estas acciones para poder conseguir algo. Es como poner metas y visión. Y pues todas esas te van a ayudar a seguir paso a paso tu plan. Sobre todo nosotros que somos trabajadores sociales, pues tenemos que ver que se cumplan estos programas institucionales. Por eso es que yo solo puse dos hechos muy importantes, porque también queremos ver la estructura, sobre todo porque nosotros vamos a realizar los programas institucionales. Los trabajadores sociales son aquellos que realizan estos programas institucionales. Y hemos conocido muchos que realmente a veces no sirven o a veces falta su atención, falta el servicio, falta personal y es muy importante. El otro elemento es la incorporación de las funciones estratégicas. Aquellas funciones que ya vienen en un reglamento, que ya están establecidas. Es decir, aquellas que no necesitas recomponer tú, sino que ya están. Por ejemplo, una de esas funciones sustantivas, es decir, es que tu programa va a ser para adultos mayores. Tú vas a incorporar funciones solamente para adultos mayores, pero te están dando un objetivo. Y una de tus funciones básicas que tienes que poner es apoyo a adultos de 60 años en adelante. Esa es una función que ya va a haber. Por ejemplo, puede ser que una función que ya esté programada sea apoyo económico. Se conoce mucho que a los adultos mayores se les otorgan muchos apoyos económicos. Entonces ya es una función programada que te va a ayudar a cumplir todos tus elementos, porque tal vez tú dices, es que ¿qué hago con un adulto mayor? Le doy un servicio para que se entretenga, o le doy un servicio para que trabaje, o sea, le doy un lugar de trabajo o una despensa. Entonces, ¿qué le doy? Entonces, para no andarte partiendo mucho el rollo, puedes decir, no, pues le doy un incentivo, ¿no? Le doy un dinero. ¿Por qué? Porque el trabajo puede ser muy bueno, pero son personas grandes que se van a cansar mucho al realizar cualquier trabajo, estar parados, para ellos ya es algo muy cansado, estar sentado durante mucho tiempo también. Entonces, es una etapa más de descanso. Si tú le das una despensa, le puede servir, pero pues no, una despensa se acaba más rápido que el dinero. Además, el dinero les va a hacer pensar a ellos en qué lo quieren gastar. Ya puede ser que tengan suficiente y quieran gastarlo con sus hijos, o que lo vayan a utilizar para sus aportes. Sobre todo, una despensa no va a pagar tu renta. Y eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, son cositas que ya vienen establecidas, pero igual puedes pensar en algún otro apoyo, en alguna otra función. Pero sobre todo esas vienen así, ya realizadas, ¿no? Si no te quieres romper la cabeza, ya la tienes. Ahora bien, son solo esas dos. La segunda se vio así como que un poco más difícil, pero esa es que la vas a incorporar si tú quieres. Ya viene establecida, ya tiene una regla de operación, pero si tú no quieres trabajar con ella, puedes cambiarla. Sobre todo es que no pierdas la función principal, un apoyo a personas adultos mayores, si ese es el caso. Ahora bien, vamos a hablar sobre la estructura. En la estructura del programa institucional vienen también seis pasitos muy importantes y muy simple dentro de esa estructura. Primeramente está la presentación. En la presentación nosotros vamos a exponer el propósito de este programa. ¿Por qué se está realizando este programa? Es como si tú fueras a justificar por qué lo estás realizando, ¿no? También vas a poner la función que va a establecer este programa cuando lo estés realizando. Las acciones que va a implementar, o sea,
de qué manera la institución va a satisfacer las necesidades de las personas con las que va a trabajar. El segundo, establecer un marco legal. En el marco legal, pues son estándares que se fundamentan en el proceso de un programa institucional, de acuerdo al marco normativo de la ley, es decir, que ya viene establecido en la Constitución política. La verdad no investigué mucho de eso, pero sí vi que eran algunos artículos donde mencionaban que estaba fundamentado en la institución que apoyaras, ¿no? a una persona. Ay, profe, usted sabe bastante de eso. El punto es que viene en el marco legal, es decir, que va a estar bajo la autorización de una ley. Es decir, no lo voy a hacer solo por mi gusto, sino porque sí se puede hacer. Y si no me lo aceptan, está mal, no está bien. Porque sí se puede hacer, está fundamentada ante una ley, tiene la base, el certificado, la comprobación de una ley. Por eso es que vas a poner esos artículos. En pocas palabras, es esos artículos. Como por ejemplo, si quieres crear un programa en la escuela sobre educación en una escuela, pero horas extras, ¿no? Horas extras de escuela, de clases, o darle clases a niños de la calle, a los niños cuando no, sin que paguen nada, sino que solo un apoyo, va a venir en la institución, perdón, en una ley, en algo normativo, y por ejemplo en el artículo 3 se dice que todo niño debe tener derecho a la educación. Y yo con este programa lo voy a otorgar. Ese es un ejemplo muy básico. El otro, ese de la misión, pues ya habíamos hablado sobre la misión, es la razón de la existencia del programa, el por qué se va a realizar. Y bueno, esta debe de responder muchas preguntas, entre todas ellas debe de responder quiénes somos, quién es la empresa, ¿no? Una institución basada, un personal basado en una institución que quiere aportar un apoyo a la sociedad. La función de la dependencia, trabajar con adultos mayores, trabajar con niños, aportar canastas básicas, salvar al mundo del hambre. ¿A quienes se dirige esta institución? Bueno, pues se dirige a niños de la calle, se dirige a la colonia 28 de octubre, se dirige a Laureles, a un número de personas, se dirige a la escuela primaria Belisario Domínguez. ¿A quién se dirige? ¿Y para qué lo hace? ¿Cuál es su fin? ¿No? Pues para evitar la pobreza, para solventar la educación, eliminar la falta de hambre, todas esas. El siguiente paso pues es la visión. Ya vimos lo que es la visión, es algo que tú quieres alcanzar o que la empresa quiere alcanzar. En este punto, el programa de la institución que pretende alcanzar una visión, ser reconocido, ser una institución de apoyo moral, ser una institución de apoyo psicológico, tener expectativas de la institución. Perdón. Son aspectos que deseas alcanzar o que deseas tú que el programa alcance dentro de un tiempo determinado. Y bueno, en la visión puedes responder diferentes preguntas. Entre esas puedes responder qué deseamos lograr. ¿Cuál va a ser tu objetivo de que empiece tu programa hasta de unos 3, 4 años después o más tiempo? ¿Cómo queremos que nos distingan? No sé qué escribir. ¿Cómo queremos que nos distingan? Es decir, por ser una empresa reconocida, por ser fuente de valores, por el apoyo que otorgas a personas adultas o a personas o a jóvenes sin trabajo, por ejemplo. ¿Con qué medio lo vas a lograr? ¿Vas a lograr lo que deseas? Bueno, lo voy a hacer a través de estrategias y actividades que apoyen a las personas que no tienen trabajo, a través de darle un trabajo aproximado de 6 meses o un año que los ayude a cumplir una base o a tener un conocimiento sobre alguna profesión para que ellos puedan establecerla en un futuro en algún otro lugar. Es un ejemplo. Número 5, vamos a hablar sobre los valores. Pues estos son principios morales que pues se persiguen dentro de la planeación. Ya vimos los valores, sobre todo que este programa tenga, ahí sí ya vienen, como dices, valores morales, porque es decir,
que va de acuerdo a la satisfacción de los usuarios que van a llegar. Estos valores morales pueden ser respeto, solidaridad, integridad, validez, honestidad. Entonces, amor, sobre todo, son valores que te van a ayudar a hacer de este programa mejor, a que las personas conozcan que hiciste bien tu trabajo, pues. El último, pues, es el diagnóstico. En el diagnóstico, pues, ya vas a se realizan de acuerdo a datos estadísticos a través de estos, y estos se realizan de acuerdo a investigaciones que realices tú dentro de la comunidad o del lugar o de los individuos a los que vayas a querer apoyar. Estos datos estadísticos son sobre la situación actual. Por ejemplo, si quieres hablar sobre dar de comer a las personas, un programa que apoye la alimentación, como por ejemplo le decía México Sin Hambre, que eran las cocinas que te daban, ¿no? Que te daban, tú pagabas 5 pesos y dabas desayuno y almuerzo. Era de México Sin Hambre, venía de una organización o de una institución, era muy buena, y ese era uno de sus diagnósticos, ese fue uno de sus diagnósticos. Realizó visitas a los lugares. Me recuerdo que también pasaron por aquí, por mi colonia, y dijeron cuántos integrantes éramos de la familia, hacían un estudio socioeconómico, cuánto comía, con cuánto dinero comían, qué comías, cada cuánto comías pescado, cada cuánto comías res, carne, huevo. Entonces, de acuerdo a ese diagnóstico que se hizo, pudieron otorgar o ver que pues a estas personas, las que vivíamos aquí, pues éramos personas que algunas teníamos suficiente dinero y algunas teníamos poquito dinero, ¿no? Y por eso decidieron establecer aquí cerca un, un, un centro de comida donde estaba el de México Sin Hambre. Los soldados vinieron a enseñarle aquí a unas mujeres a cocinar, y pues tú pagabas tus 5 pesos y te daban de comer. Te daban desayuno y almuerzo, o almuerzo y cena. Pues, a veces lo cambiaban, ¿no? Pero pues el gobierno hacía lo que podía con todos nosotros. En también se ven las oportunidades que se tendrán de satisfacer las necesidades. En este caso, a mi opinión, de México Sin Hambre fue algo muy bueno. Apoyó a muchas familias, sobre todo porque pues la economía estaba dura en ese tiempo, que yo me acuerdo que yo no pensaba mucho en la economía, más que ahora pienso más, pero estaba difícil, ¿no? Entonces, para las familias numerosas era muy importante pues la comida, y era indispensable, y sobre todo comías cositas chiquitas para no gastar mucho, y ahí pues te alimentaban bien, no podías decir que no. Tal vez no estaba sustentado con frutas, verduras, leguminosas y todo eso, pero era un alimento satisfactorio que te ayudaba a mantenerte bien de tu desayuno, y no te daban poquito, te daban bien, ¿no? Porque hasta eso venían a supervisarlo, creo que una vez a la semana, y venían en diferentes fechas, y pues supervisaban que lo estuvieran haciendo bien las personas. Y era muy bueno, considero que me gustaría que volviera a ver eso, porque yo comía ahí y era mejor, no gastaba mucho. En este diagnóstico, bueno, las oportunidades que tendrá, en este caso, de eso iba a hablar, tuvo una oportunidad muy buena porque logró satisfacer muchas necesidades de muchas personas, era muy accesible, era para todas las edades. Creo que a las personas ancianas, la tercera edad, no les cobraba ni un peso, y a todos nosotros nos daban, entonces valía la pena. Lo único que tienes que comprar si querías era tu tortilla, y si no comías tortilla, pues lo que te daban nada más. Bueno, y estas oportunidades son para lograr cumplir sus objetivos. En este caso, ese programa de México Sin Hambre lo cumplió muy bien, y pues hasta que lo sacaron, ¿no? Cuando vas a diagnosticar, tienes que tener algunos puntos importantes para conocer si realmente vas a lograr hacer tu programa o no. Sobre todo, asimilar el problema principal. En ese ejemplo, el problema principal era la falta de ingresos económicos para poder otorgar una buena alimentación a toda tu familia. Así. Y después de que ya lo planteaste, ya lo tienes, ya lo confirmaste, ahora tienes que ver la situación actual. Bueno, la situación actual es que era realmente cierto. Al hacer estudios económicos se dieron cuenta de eso, ¿no? Los retos y oportunidades. Tenías el reto de alimentar a un número específico de personas. Entonces, alimentar a esas personas era tener no cada día, pero cada semana,
que el gobierno trajera una cantidad para que aguantara durante todo ese tiempo. Si no aguantaba, ese iba a ser un problema. Ese era tu reto. Yo tengo que alimentar a tantas personas, pero siempre y siempre llegan más, como las posadas, ¿no? Siempre hay más personas. Ese era un reto. Y la oportunidad que ibas a tener, tal vez iba a tener el apoyo de otras personas o el gobierno iba a mandar, por ejemplo, mandó a los soldados para enseñar a cocinar a estas personas. Una oportunidad increíble también para las personas que teníamos pocos recursos porque nos ayudaba mucho a solventar nuestros gastos. Tus objetivos y estrategias. Una estrategia, mandar a personas capacitadas para alimentar a muchos números de personas con una buena dieta balanceada, en este caso los soldados, a este lugar. Otra estrategia, ¿no? Es para que funcionara, pagabas poquito y consumías bien, no mucho, ni poco, consumías bien. Otra estrategia, colocarlos en puntos claves. Pues no le iba a colocar en el centro, por ejemplo, porque entonces no iba a servir y lo iban a ver como un negocio. Todo el mundo iba a ir a comer ahí, tuvieras o no tuviera dinero. Y el punto era alimentar a aquellas personas que realmente no tenían ese dinero para cubrir muchas necesidades como la alimentación. Y al final de cuentas, tu meta, ¿no? Lograr satisfacer la necesidad básica de alimento a las personas que no contribuyen que no tienen una contribución perfecta para lograr su estabilidad tanto económica como alimenticia como de salud. Entonces, en lugar de preocuparte por muchas, pues al menos el de la comida ya no te preocupabas mucho. Y así, algunos programas vienen y se establecen dentro de los lugares muy importantes o muy buenos. Bueno, para ya no aburrirla más, porque pues yo creo que me hice más de 20 minutos, pues voy a terminar ya este tema y pues espero que le haya hecho anotaciones y que esté bien, ¿no? Y ya usted me cuenta después. Entonces, eso sería todo. Gracias por escucharnos y ya.